motivo de la celebración de nuestro seminario de los 50 años del golpe de Estado de 1973, sus causas y consecuencias, hemos aprovechado la presencia del destacado historiador don Alejandro San Francisco Reyes, acá presente, para realizar una charla, más que una entrevista, una charla, especialmente como Facultad de Ciencias Jurídicas, respecto a los aspectos constitucionales y legales que acontecieron durante el gobierno de la Unidad Popular, especialmente en el contexto de lo que fue la vía chilena al socialismo, que se caracterizó, a diferencia de otros movimientos que terminaron en la construcción de una sociedad socialista, que se utilizaba la vía institucional y legal. Por esto, desde la perspectiva histórica, estamos acá con el profesor San Francisco, que le damos la bienvenida y le voy a formular la primera pregunta. Muchas gracias, Hamel, primero que todo por la invitación, muy agradecido. Muchas gracias. Partamos por el primer elemento que es consustancial y básico, profesor, que es el programa de la Unidad Popular que lo presentó a la ciudadanía el 23 de diciembre de 1969, ¿ah? Que proponía en términos generales la dictación de una nueva constitución política para generar una nueva institucionalidad con el objetivo, decía el programa, de construir una juridicidad del gobierno popular e iniciar la construcción del socialismo en Chile. Esa sería la primera pregunta. Sí, cuando uno analiza el proyecto de la Unidad Popular, efectivamente el programa es de 1969 y tiene sentido nombrar la fecha porque el candidato fue nominado en enero de 1970, el senador Salvador Allende. ¿Y por qué es relevante esto? Porque más importante que la persona es el programa de gobierno, que es un programa de transición al socialismo, que hacía una crítica radical del orden vigente en Chile. Tenía la tesis de que en Chile se legislaba y se gobernaba en favor de unos pocos, y por eso había que hacer una transformación radical del orden existente, una revolución, como se decía en esos tiempos, con con la cosa curiosa de que debía hacerse dentro de los marcos de la legalidad existente en el país. Y por eso se llamaba la vía chilena al socialismo, que es una vía alternativa a la revolución armada que había tenido, por ejemplo, Cuba o la revolución soviética de 1917. Ahora, entre los aspectos que destacaba era la creación de una nueva constitución, porque al final la Carta Fundamental organiza los poderes, declara los derechos en la sociedad y a juicio de la Unidad Popular, de los distintos partidos que la conformaban, el socialista, el comunista, pero también los menores como el radical y el MAPU, ellos consideraban que el orden vigente tenía dos problemas. Uno, que la Constitución había sido hecha para otra época, o sea, había sido hecha en 1925 y tenía su lógica, como la había tenido la de 1833. Pero en segundo lugar, porque era una constitución hecha para una sociedad burguesa, que era lo que se pretendía reemplazar con el proceso de transición al socialismo, y por eso establecía que iba a haber cambios profundos en el ámbito político, en el ámbito económico, en distintos aspectos institucionales de naturaleza social y finalmente en las relaciones internacionales. Perfecto. Precisamente debido a ese carácter revolucionario y refundacional que vendría a ser de la institucionalidad vigente de la Constitución del 25, es que precisamente el candidato ganador con la primera mayoría relativa se le exigió por parte especialmente de la democracia cristiana, ¿cierto?, para otorgar el apoyo en el Congreso Pleno, la suscripción del denominado Estatuto de Garantías Democráticas, ¿cierto?, que es el aspecto inicial para los efectos de acceder al poder y en el cual se concreta en la reforma constitucional de 9 de enero de 1971. ¿Qué podría destacarse desde el punto de vista histórico o a los alcances de este Estatuto de Garantías Democráticas?
El estatuto tiene gran relevancia histórica, política y jurídica. De hecho, se le llama Estatuto de Garantías Democráticas y también se le llama Estatuto de Garantías Constitucionales. Después de la elección de 1970, eh, cuando hay un resultado relativamente estrecho en que Salvador Allende obtiene 36,2% y Jorge Alessandri 34,9%, hay teóricamente dos posibles presidentes de la República, Salvador Allende y Jorge Alessandri. La tradición indicaba desde Gabriel González Videla que el Congreso Pleno siempre elegía la primera mayoría relativa. González Videla, Carlos Ibáñez del Campo y luego el propio Jorge Alessandri. Pero podía elegir a la segunda si es que nadie obtenía la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos. La democracia cristiana exige la aprobación de este Estatuto de Garantías Democráticas, como sostuvo el senador Patricio Aylwin en la discusión de las reformas, para evitar las más flagrantes violaciones a las normas de convivencia democrática en que suelen incurrir los regímenes totalitarios de inspiración marxista. Y no podían ser solo garantías democráticas basadas en la experiencia de Salvador Allende como senador, que había tenido una trayectoria democrática, sino que debían tener un refuerzo constitucional y por eso implicaban reformas a la Constitución Política de 1925. Y eso finalmente es lo que acuerdan la democracia cristiana con la Unidad Popular y que significó reforzar el principio de la libertad de enseñanza, de la libertad de prensa, de los derechos de los partidos políticos y, por ejemplo, para mencionar uno más, que solo las Fuerzas Armadas tenían derecho a aportar armas. Sí. Todos temas en los cuales la democracia cristiana preveía que el comportamiento de la Unidad Popular podía ser antidemocrático. No hay reformas, si tú te fijas, en el ámbito socioeconómico, son más bien de libertades políticas, porque el programa de Tomic con el de Allende eran relativamente parecidos en el ámbito de las reformas socioeconómicas. Y finalmente ese acuerdo se produjo y fue aprobado como reforma constitucional. Y un último punto que vale la pena tener, dos últimos puntos. Uno, que el senador Juan Hamilton dijo también en esa ocasión, que la democracia cristiana iba a ser el garante de que este estatuto se cumpliera, o sea, iba a estar vigilante respecto del gobierno. Y el estatuto pasa a ser un punto de enfrentamiento a partir de 1971, cuando el presidente Salvador Allende da una entrevista muy importante, muy valiosa al teórico, al intelectual francés Régis Debray, y le confiesa que la aprobación del Estatuto de Garantía Democrática había sido una mera necesidad táctica para llegar al gobierno. No es que hubiera cedido. Sí. Ahora, ¿por qué esto es relevante? Porque si tú miras, por ejemplo, el principio de libertad de enseñanza y lo contrastas con el derecho a la educación en el programa de la Unidad Popular, son evidentemente contradictorios. Okay. O sea, se aplica el programa o se aplica esto, pero no se pueden aplicar los dos. Los dos conjuntos. Muy bien. Dentro de los elementos jurídicos bien importantes del programa básico, ya cuando se empieza a desarrollar el programa de la Unidad Popular, hay un hito bien importante porque, según los historiadores, bueno, tú lo has dicho en algunas publicaciones, el profesor Fernandoa también, a propósito que en el periodo 1971 hubo un periodo de bonanza desde el punto de vista de lo que fue el desarrollo institucional, de lo que fue el programa de la Unidad Popular, y especialmente una bonanza económica. Y ahí se daban ciertas condiciones políticas para poder generar una reforma constitucional que era muy importante a propósito del programa respecto a la creación de la Asamblea del Pueblo, ¿ah? Que era un órgano unicameral que tenía el poder superior desde el punto de vista del Estado. Entonces algunos decían que precisamente la falta de mayoría del gobierno de Salvador Allende en el Congreso Nacional podría haberse suplido con la creación de un órgano unicameral que reemplazara al actual Congreso Nacional y posibilitara estos cambios estructurales por vía de esta Asamblea del Pueblo. ¿Qué podrías comentar? ¿Qué hubiese pasado en el contexto si hubiese aprobado esa reforma constitucional de la Unidad Popular? Primero hay que entender qué fue efectivamente ese tema y si se conversó o no se conversó. Yo creo que es un tema crucial. Está en el programa de gobierno de la Unidad Popular, la Asamblea o Cámara Única del Pueblo. También planteó la discusión el presidente Salvador Allende en su entrevista con Régis Debray y le señala que la solución está dentro de la institucionalidad democrática vigente. Por ejemplo,
él puede proponer una reforma constitucional que termine con el Congreso Nacional. Obviamente el Congreso Nacional va a rechazar la reforma, se lo están acabando. Entonces, al haber contradicción entre el Congreso y el presidente de la República, en esos casos la Constitución autoriza a un plebiscito y que sea el pueblo el que desea. En abril de 1971, esa entrevista se publicó en marzo del 71, en abril del 71 la Unidad Popular obtuvo más votos conjuntamente que la Democracia Cristiana y que el Partido Nacional. O sea, la Democracia Cristiana es más grande que la futura oposición. Y si le suma incluso la USOPO, la Unión Socialista Popular, superan el 50% de los votos. La Unidad Popular tenía el 49% de los votos. Dicho en otras palabras, era el mejor momento de la Unidad Popular. Ahora, ¿qué le dice Allende a Odebrecht? ¿Lo va a rechazar? Nosotros queremos que se acabe y queremos crear la Cámara Única del Pueblo. Llamamos a plebiscito. Ganamos el plebiscito, creamos la Cámara Única del Pueblo. ¿Y a quiénes elige el pueblo? A los representantes de los partidos del pueblo. O sea, tenemos mayoría en la Cámara. Luego tenemos el sistema para funcionar de ahí en adelante sin problema. Ahora, hay claridad en la Unidad Popular que ese es el mejor momento para llamar al plebiscito. El presidente Allende podría haberlo hecho, debería haberlo hecho, y no lo hizo. Eso es un error político, porque en política no basta tomar decisiones, sino que hay que aprovechar las oportunidades. Es verdad que hay momentos exitosos del presidente Allende después de eso. Por ejemplo, la nacionalización del cobre en 1971, en julio, y alguno más. Pero desde la llegada de Fidel Castro en noviembre del 71 en adelante, es una pendiente a la baja, no es al alza. Entonces, cuando se vuelve a plantear el tema de la eventual convocatoria a plebiscito, la Unidad Popular tiene claro que va a ser derrotada en un plebiscito, a diferencia de marzo-abril de 1971. Perfecto. Otra arista bien importante es la creación de un nuevo sistema de justicia, porque precisamente una de las controversias y conflictos graves que se llevó a cabo durante la Unión Popular fue el conflicto con la Corte Suprema, ¿cierto? Por el incumplimiento especialmente de resoluciones judiciales de parte del gobierno de Salvador Allende, y por eso se planteó también la posibilidad de crear un Tribunal Superior de Justicia. Ya no se llamaba Corte Suprema, pero este es un punto designado por la Asamblea del Pueblo, es decir, precisamente esa Asamblea Unicameral iba a designar el Tribunal Superior de Justicia, y acá había un hecho también que fue muy controvertido, cuál era la creación de los tribunales vecinales, que eran elegidos entre los ciudadanos por el pueblo organizado, decía el programa. Ahora, hipotéticamente, si se hubiese implementado esta reforma del sistema de justicia, ¿qué hubiese pasado con el Estado de Derecho chileno? Lo primero que hay que entender para poder responder eso es que la concepción de derecho y de Estado de Derecho es una concepción que es funcional a la sociedad en que se está. De manera tal que cuando uno dice el Estado de Derecho, en Europa Occidental, por ejemplo, está hablando del Estado democrático de derecho que conocemos después de 1945, por ejemplo, en Alemania, en Francia, en Inglaterra y cada uno de esos países. En cambio, el Estado de Derecho, que entiende el marxismo-leninismo, entiende que es un Estado al servicio de la clase dominante. Y aquí la discusión no es sobre el derecho, es sobre la naturaleza del Estado. En el pensamiento tradicional del marxismo-leninismo, el Estado existe ahí donde hay contradicción de las clases, pero el Estado no es un organismo equilibrado que sirve al bien común, como lo aprendemos en la Constitución Política, sino que el Estado es un instrumento al servicio de la clase que está arriba para la opresión de la que está abajo. De manera tal que el sistema político, el sistema legislativo, el sistema judicial, el sistema policial, las Fuerzas Armadas, están al servicio de ese mismo Estado burgués, llamémoslo así. ¿Qué significa eso en la práctica? Que para cambiar aquello no basta tener el gobierno, sino que hay que cambiar toda la estructura del Estado, en todos esos niveles. Por ende, hay que hacer tribunales de justicia al servicio del pueblo y no al servicio de la burguesía. O sea, hay que dar vuelta
la tortilla. Y ese es el sentido que tiene en el proyecto de la Unidad Popular, cambiar los tribunales. De hecho, empiezan a funcionar algunos tribunales populares en la época, muy, muy pocos, para un sector de la Unidad Popular. el, la Corte Suprema, por ejemplo, es un bastión de la oposición o de la derecha, no es una Corte Suprema de Justicia, sino que es un grupo que se opone sistemáticamente a la revolución. De hecho, lo llega a decir un ministro de Justicia, el presidente Allende en 1972, el gobierno no se opondrá a los tribunales de justicia en la medida en que los tribunales de justicia no se opongan a la revolución. Entonces, pero hay que entenderlo de esa manera. Ahora, ¿qué hubiera pasado con el Estado de Derecho? Bueno, habría cambiado el paradigma. Es decir, cuando uno dice, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado con el derecho de propiedad? Es que el derecho de propiedad no tiene la misma lógica. Existe la propiedad estatal. ¿Sigue existiendo la propiedad privada? Sí, pero es absolutamente minoritaria frente a lo que se llama el área de propiedad social. Los derechos de las personas siguen existiendo, sí, pero son sobre todo derechos sociales y no derechos individuales. Entonces hay un cambio de paradigma y eso es lo que hay que entender cuando uno analiza un proceso revolucionario. Muy bien. Y a propósito de las tres áreas de la economía, que fue un proyecto de reforma constitucional que se discutió y que no se aprobó finalmente, que se relacionaba con la formación del área de la propiedad social, que fue un hecho muy controvertido y que, a mi juicio, podría, si se hubiese arreglado institucionalmente, podría haber habido un acuerdo entre el gobierno de la Unión Popular con la democracia cristiana, ¿cierto? Y eso hubiese facilitado a lo mejor el desarrollo, cierto desarrollo institucional del programa. Pero esto también se lleva a cabo a través de una aceleración de la estatización de la economía, ¿cierto?, chilena, y acá hay un hecho jurídico que muy interesante, que son los resquicios legales. Los famosos resquicios legales que el gran jurista, ¿cierto?, Eduardo Noboa Monreal, escarbando a través de la historia, encontró el famoso decreto de ley 520, que se había dictado en 1932, en la época de la República Socialista, y que en la práctica su utilización llevó a cabo una implementación jurídica por vía más bien administrativa, ¿cierto? Y eso también generó un conflicto entre el gobierno con la Contraloría General de la República, que le representaba la ilegalidad constante de estas decisiones administrativas. Ahora, ¿qué valor histórico tiene este tema de los resquicios legales? Porque quedó un poco en la conciencia chilena hasta el día de hoy. Sí. Eduardo Noboa Monreal es uno de los juristas más destacados de la segunda mitad del siglo y él efectivamente advierte un quiebre entre la legalidad tradicional y la legalidad de transición al socialismo. Entonces restaura ese decreto ley 520 y lo comienza a utilizar en el gobierno de la Unidad Popular. Y lo explica de manera bastante clara en sus artículos y a mi juicio lo estudia notablemente Cristian Villalonga en su libro Revolución y Ley. Lo que ocurre es que al no tener mayoría en las cámaras, que sería la fórmula más fácil e implicaría hacer reformas legales y con ello avanzar hacia el socialismo, Eduardo Noboa Monreal discurre fórmulas para, con las leyes vigentes, ir avanzando en la medida en que se pueda hacia el socialismo. Y esto permitía, por ejemplo, que las empresas que no estuvieran produciendo lo que se les señalaba pudieran ser intervenidas por el Comisariato General de Subsistencia y Precios de 1932, después Dirección de Industria y Comercio, DIRINCO. ¿Y qué significaba eso? Que muchas veces había tomas de empresas, la empresa era tomada, por ende no producía, luego se intervenía. Entonces se nombraban interventores, había requisiciones, había otra serie de fórmulas que en la práctica iban cambiando de hecho la administración y luego propiedad de la empresa. ¿Qué es lo que propone la ley de las tres áreas de la economía? Delimitar muy bien cuáles van a ser las áreas de propiedad social o estatal, las áreas mixtas y las áreas de propiedad privada, y que las estatales solo se van a definir por ley. Entonces, tú tienes razón en que si hubiera habido un acuerdo ahí entre la democracia cristiana y la Unidad Popular, eso podría haber salvado el sistema. Pero hay un problema ahí, que si es que esa es la fórmula, se acaba el programa de la Unidad Popular, al menos en el área económica. O sea tiene un acuerdo, pero el acuerdo
evita el cumplimiento del programa y hace a la oposición parte de la toma de decisiones de cuál empresa va a ser estatal y cuál no. Si uno lee el programa de la Unidad Popular, prácticamente toda la industria, toda la banca, toda la minería va a pasar a manos del Estado. O sea, no hay prácticamente excepciones y ciertamente el campo también. De manera que al final el mecanismo que se utiliza es un mecanismo inteligente para ir haciendo la revolución. Ahora, evidentemente pugna con el orden jurídico vigente. Así lo hace ver la Corte Suprema, los tribunales de justicia, porque al final, si tú, lo que representa la Corte Suprema, no podemos hacer que un delito de origen termine provocando una solución jurídica final, como es, por ejemplo, la toma de una propiedad, y que eso al final tenga efecto jurídico. Eso provoca la última gran tensión entre la Corte Suprema y el presidente Salvador Allende entre mayo, junio de 1973. Yo creo que el problema de fondo está en que la fórmula elegida en Chile es una fórmula extraordinariamente curiosa, o sea, una vía de transición al socialismo que es posible, por si acaso, pero requiere mayorías sociales contundentes y mayoría en ambas cámaras. Como no se tenía, se recurre a estas otras fórmulas de resquicio legal. A propósito de lo que decía al principio de que el programa estaba antes que el candidato, ¿cierto? Por lo tanto, la coalición política es la que tenía que tener preponderancia en un momento determinado. Una de las cosas que se señala recurrentemente que el presidente Allende debilitó la figura presidencial porque él supeditó muchas veces sus decisiones a lo que acordara más bien la unidad popular, los conglomerados políticos, que es la posibilidad de una decisión política que podría tener directamente el presidente de la República y que la Constitución lo autorizaba. Es que así lo señalaba el programa de la Unidad Popular. El acuerdo de la Unidad Popular era que las decisiones las tomaría el Comité Político de la Unidad Popular y que existía derecho a veto, de manera tal que debía ser un acuerdo unánime. Y por eso en el primer año eso no tiene mayor problema porque el avance es más o menos homogéneo. Pero a partir del segundo año empiezan las grandes discusiones. Por ejemplo, cómo enfrentar el tema de la inflación. Hay un sector que quiere contener un poco más el gasto, el otro le da exactamente lo mismo a ese tema porque no, lo importante es el tema político y no el económico. Y eso produce el enfrentamiento entre el Partido Comunista y el Socialista. Triunfa el comunista porque tiene el apoyo del presidente Allende, pero es un triunfo frágil, no es un triunfo de manera permanente. Y en 1973, en la hora más dura del gobierno del presidente Allende, él dice, bueno, ¿qué alternativas tenemos para resolver la crisis? Que ya no solo es política, es institucional, es económica, es social. El presidente Allende dice, bueno, tenemos varias alternativas, voy a proponerle a la Unidad Popular alguna de estas fórmulas. Por ejemplo, llamar a un plebiscito, por ejemplo, acuerdo con la democracia cristiana, un gobierno de concentración nacional o seguridad nacional, o que se le den poderes o facultades al presidente de la República para que él discurra cuál es la fórmula de solucionar el conflicto. Y cuando le llega la nota de respuesta al presidente Allende, dice rechazado, 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 rechazado. Las cuatro. O sea, no hay ninguna aprobada. De manera que estaba absolutamente maniatado. Es notable leer ese libro, que yo lo considero extraordinario, de Joan Garcés, asesor del presidente Allende, amigo del presidente Allende, donde describe esta anécdota y termina ironizando y dice, propuestas alternativas de la Unidad Popular a las de Allende. 2 puntos, ninguna. O sea, al final lo tenían paralizado y no es que tuvieran una propuesta mejor para enfrentar el tema, con lo cual era un gobierno que por una parte no podía avanzar en su programa, por otra parte no podía resolver el conflicto político y vivía entrampado en esta crisis que era, podríamos llamar, constitucional, en el sentido que el presidente de la República abdicaba de sus funciones por radicarla en un órgano ajeno a la institucionalidad del Estado, como es el Comité Político de la Unidad Popular. ¿Estaba muy solo el presidente Allende en la última etapa de su mandato, de su ejercicio del poder antes del golpe de Estado? Porque precisamente el presidente Patricio Aylwin, en la última reunión que tuvieron en la casa del cardenal Silva Enríquez, cuando habla con el presidente Allende,
dice que lo ve psicológicamente poco concentrado desde el punto de vista del contexto de la realidad que se estaba viviendo en Chile, que tenía en esa conversación un optimismo demasiado exacerbado para la gravedad de la situación que se estaba viviendo en ese momento. Un poco un comentario a propósito de la situación personal del presidente Allende. Sí, yo creo que son dos cosas. ¿Eh? Yo creo que el presidente Allende era una persona especial, extraordinariamente expansivo, Sí. simpático, agradable, carismático. Costaba que le cayera mal a alguien que lo conociera. Dicen que la señora, don Patricio Elwin, le decía que no fuera a las reuniones porque lo iba a engatusar, porque era muy atractivo Allende, era muy convincente. Era convincente con los empresarios, era convincente con las autoridades extranjeras, con los dirigentes de oposición. Donde le costaba más era con su grupo político. O sea, si yo tuviera que responder tu pregunta así, diría que admite dos respuestas. Allende estaba solo políticamente respecto de la unidad popular. Y particularmente el Partido Socialista lo abandona de una manera muy, muy torpe y muy dramática. Pero Allende no estaba solo a nivel popular. O sea, yo digo, es verdad que Allende tenía una mayoría en contra, y una mayoría sólida, consistente, y que se manifestaba políticamente, por una parte, y se manifestaba socialmente y electoralmente, como mostró en marzo de 1973, 55 para la oposición, 44 para el gobierno. Pero fíjate que Allende era una persona que seguía siendo un líder popular, que la gente de sectores que tradicionalmente habían estado marginados de la vida social veían en Allende un representante suyo. Incluso hay una frase en un cartel que muchos recuerdan, dice: este es un gobierno de mierda, pero es el mío. Sí. O sea, Allende representa ese mundo, y yo creo que ese mundo sigue apoyando a Allende. ¿Y por qué lo puedo decir con cierta certeza? Pues si tú miras el 4 de septiembre de 1973, que es una fecha que podemos saber porque ese día se cumplían 3 años de la elección de 1970, hubo una gran concentración, marcha en favor del gobierno de Allende. Y hubo cientos de miles de personas. O sea, Allende no está solo popularmente, sí está absolutamente solo políticamente. Por eso en su discurso final no se refiere a los partidos de la Unidad Popular, sino que se refiere a las mujeres, a los trabajadores y al pueblo. Y a los jóvenes. Y a los jóvenes. A los jóvenes que cantaron. Yo creo que eso es una verdadera afrenta para la Unidad Popular y para el Partido Socialista, en el que había militado desde 1933. O sea, el presidente Allende militó 40 años en el Partido Socialista, desde la fundación, y no le dedica una sola línea en su discurso. Yo creo que esa es una decisión. Además, cuando lo van a ver Hernández del Canto, enviado por el Partido Socialista a La Moneda para ver qué hacían, Allende le dice sarcásticamente: no me han hecho caso en 3 años y me vienen a preguntar ahora. Hagan lo que estimen conveniente, yo tengo muy claro lo que voy a hacer. Para terminar nuestra conversación, entrevista conversación, hay un hito muy importante a propósito del cuadro jurídico institucional, que fue el acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973, ¿cierto?, que representó el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal por parte del gobierno de la Unidad Popular. ¿Qué importancia tiene ese acuerdo para el devenir ya de lo que fue el gobierno de la Unidad Popular? A mí me parece que ese acuerdo es crucial. Por un lado, es una síntesis de la interpretación que hay en la oposición y en otros sectores sobre el gobierno de la Unidad Popular. Lo que dice ese acuerdo básicamente es: este gobierno ha violado flagrantemente la Constitución y las leyes. No lo ha hecho en forma aislada, sino que ha sido una forma sistemática de conducta para controlar el poder total y para terminar con la democracia y el Estado de Derecho en Chile. Lo ha hecho en dos ámbitos que tú vas a entender mejor que nadie. Lo ha hecho en el plano de los derechos constitucionales y de la separación de poderes, o sea, en los principios del constitucionalismo. Y esto es el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República. Por eso la Cámara de Diputados acuerda, por amplia mayoría, uno, representar
al presidente de la República y a los ministros miembros de las Fuerzas Armadas y general director de Carabineros, que eran ministros porque habían sido designados en el Gabinete de Seguridad Nacional el 9 de agosto, representar el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República. Y en el acuerdo 2 expresamente señala que pide a los ministros miembros de las Fuerzas Armadas y general director de Carabineros poner fin a las situaciones de hecho referidas, que son las violaciones a la Constitución y las leyes. El presidente Allende contestó 2 días después este mensaje y dijo que solicitar eso a las Fuerzas Armadas era incurrir en una falta grave a la Constitución. Y los miembros de la Cámara de Diputados asumían una responsabilidad, que era estar llamando al golpe de Estado. La respuesta del presidente Allende es radical. Alguien podría pensar que era una jugada política para extremar las cosas, pero sabemos que días después, en el Cañaveral, en la casa donde iba los fines de semana, le dice a su grupo más cercano que lo que hizo la Cámara de Diputados es un llamado al golpe de Estado. Entonces, fíjate cómo es interpretado políticamente ese llamado a la larga. Es como dar un cheque para que los militares intervengan, que era una cosa que faltaba, porque si tú miras, las crisis institucionales siempre tienen distintos niveles, tienen odio político, polarización, tienen choque de los poderes del Estado, así había ocurrido en 1891, 1924, 1925. Hay crisis respecto a la comprensión de la Constitución, parlamentarismo, presidencialismo en 1891, Constitución hacia el socialismo versus Constitución vigente en 1973, pero siempre falta una cosa, que son las Fuerzas Armadas. Y para ello tiene que haber una violación de la Constitución, que es una condición de intervención de las Fuerzas Armadas. Y esto es lo que grafica el acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973. Para terminar esta entrevista, me gustaría que tú dieras unas últimas palabras, especialmente enfocada a nuestros estudiantes, ¿ah? Porque esta es una época compleja, ¿cierto? Que, como lo vemos el día de hoy, genera división y por primera vez, después de 50 años, se ha centrado precisamente el estudio, el análisis o la crítica en el gobierno de la Unión Popular, ¿ah? Que ha sido algo muy peculiar en respecto a las anteriores conmemoraciones. ¿Qué llamado o qué conclusión para ver el futuro de Chile en base a esta experiencia y el quiebre de la democracia chilena en 1973? Ya, yo me atrevería a decir 3 cosas. Primero, te traigo un regalo, que es este libro Historia de Chile 1960-2010. Los tomos 5 y 6 son sobre la Unidad Popular, es una obra que estamos haciendo en la Universidad San Sebastián, así que todo tuyo. Muchas gracias. Y muchas gracias por la invitación. Segundo, yo creo que a los estudiantes son jóvenes, todos nacieron probablemente, o muchos de ellos en este siglo, otros a fines del siglo XX, a ellos no les tocó vivir la época de la Unidad Popular. Yo los animaría a estudiar mucho y hacerlo. El joven puede ser apasionado, puede tener una postura más cercana al gobierno de la Unidad Popular, a sus sueños, puede ser más lejano y parecerle que el gobierno de Allende iba destinado al fracaso. Eso es muy legítimo, es una toma de posiciones políticas. Pero el estudio universitario tiene que ser un estudio riguroso, serio, y eso tiene que acompañarlos durante toda la carrera. No solo respecto de eso, también del derecho constitucional, de un derecho del trabajo o un derecho que pueda servir a que el día de mañana tengamos mejores pensiones u otras cosas. O sea, un estudio muy, muy riguroso que los acompañe durante toda la carrera. Y en tercer lugar, hay una cosa que me parece muy clave. Es que uno podría lamentarse por lo que ocurrió en el gobierno de la Unidad Popular, en la era de las revoluciones, entre el 59 y el 73, lo que ocurrió en el gobierno del general Pinochet, y tantas cosas que uno podría decir, oye, pero esto estuvo mal, esto estuvo pésimo, esto no puede volver a ocurrir. Muy bien, no puede volver a ocurrir tal cosa o tal otra. Pero el pasado no lo podemos cambiar. Ellos son jóvenes, ellos tienen el deber de comprometerse con una sociedad mejor. Y en ese sentido trabajar por el fortalecimiento de una democracia republicana sólida, trabajar por un desarrollo económico sostenido en el tiempo
y por un progreso social que alcance a los distintos sectores de la población, pero también, estando aquí en la cuarta región, a todas las zonas del país, me parece que debe ser un compromiso que tiene que asumir cada uno de acuerdo a su propia realidad, a su propia vocación de vida, con mucha certeza. No nos podemos quedar a la vera del camino del desarrollo nacional. Muchas gracias. Bueno, ha sido muy grato la conversación con el profesor Alejandro San Francisco en nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica del Norte, hoy día 8 de septiembre de 2023. Muchas gracias, profesor. Aprovecho de felicitar a la facultad y el trabajo que han hecho porque realmente el prestigio que tienen es muy merecido y es trabajo de sus académicos, de sus autoridades y ciertamente también de sus estudiantes. Muy bien, muchas gracias.